Bien, señores, nosotros vamos a conversar en estos momentos con Miguel Ángel Ordóñez. Él es autor de una obra que estuvimos comentando aquí, en Negocios de Bajos Vuelos, que habla de la privatización de los aeropuertos y todos los manejos que hubo alrededor de la privatización de los aeropuertos. Él vincula el tema al asunto de la corrupción. Ahí sale muy mal parado el PSOE, muy mal parado, porque todo se inicia. ¿Cómo que lo disfruta? Porque dijiste No, el PSOE, ¿no? No lo disfruto. Si hubiese sido el PP, tú no lo dices así, con ese gusto. No lo disfruto, pero eran ellos. Él inicia hablando de un hecho que en España se ha hablado, pero no tanto, que fue de la presencia de Pablo Escobar en la juramentación de Felipe González, en la entronización de FelipeGonzález, llevado por Enrique Sarasola. Entonces, vamos a empezar Pablo por ese. Escobar estuvo. Sí estuvo en la juramentación de Felipe González. ¿El invitado oficial? Sí estuvo. Sí. En su condición Digo, de diputado. espérate. ¿En qué año? Espérate, ¿en qué año? Yo se lo explico. Explícalo a ver. Espérate, ¿en qué año? Ahora lo digo. Para poner en contexto la ¿Ustedes cosa. se acuerdan de la primera victoria electoral de Felipe González, que fue en octubre de 1982? Hay una foto histórica en el Hotel Palace, que está enfrente del Congreso de los Diputados de España. Sale a ese balcón para saludar a las masas enfervorizadas que había abajo. Pues en esa misma suite estaba Pablo Escobar, que por entonces era treintañero, y efectivamente había sido elegido diputado suplente por Antioquia, pero todo el mundo ya sabía a qué se dedicaba. Bueno, pero era diputado. Ya él había. Eury, no lo disfrazo. No, yo no estoy disfrazando, estoy diciendo que era diputado. Todo el mundo sabe a qué se dedicaba. No era por diputado, era por lo otro. Es como ahora que todo el mundo sabe cómo se financia cierto sector. Pero vamos. Para ganarse la construcción del metro de Medellín. Quiero poner un dato. En 1982, Pablo llega al Congreso de Medellín. Eso lo dijo. No, espérate. En 1982, Pablo no tenía perfil de narcotraficante. Sí, No. mire, en el libro, en Negocios de Bajos Vuelos contamos cómo Está bien. en la fiesta posterior el Pablo resto de... no. Entonces, en el 1982, Pablo lleva al Congreso. En el 1983 le escriben el artículo, el Robin Hood Paisa. Todavía. Claro que lo era. Claro. Él dimensiona el perfil de la altura. Fue el mayor error que cometió. Ya era un narcotraficante de grande. Y eso fue uno de los mayores errores que cometió. Hacerse diputado siendo un narcotraficante. No, es que no. Miguel, por favor. Pero vamos a escuchar al periodista. El líder del partido, Luis Carlos Galán, que luego fue asesinado Ahí por Pablo él lo Escobar, saca del partido. porque todo el mundo sabía a qué se escucha. dedicaba. Sabía a qué se dedicaba. Entonces la candidatura la hace de manera independiente junto a Santofimio, que era Sí, a otro Santofimio criminal Botero. por instigar el asesinato de Luis Carlos Galán. Sí, por Popeye. Popeye fue al que lo margen de denunció. eso, el vínculo que tenía Enrique Sarasola con Pablo Escobar se mantiene en el tiempo. Después de eso, visita frecuentemente España. Yo tengo testigos que han estado presentes en reuniones y cómo Enrique Sarasola se lo presenta a su círculo más íntimo. Ya por entonces había venido aquí a República Dominicana
junto a su socio Jesús Barderas, también íntimo de Felipe González, y compran los terrenos de Bahía Rincón junto a Roberto Prats. Roberto Prats, sí, el que hizo el Roberto Prats lo buscan por tener ahí un agente, el Concord, entonces. Lo buscan por tener a una agente dominicana que le ayude como enlace con la administración, que por entonces cambia del PRD a Balaguer de nuevo. Balaguer en el 86. Para tener... para que la República Dominicana corriera con los gastos de un aeropuerto cercano a sus terrenos, porque era inviable traer en un vuelo transoceánico a turistas europeos para desde las Américas desplazarlos allí. Y ese fue el origen que desemboca en la privatización, en la concesión de los aeropuertos nacionales a este grupo. Bien. Sí. ¿Qué motiva a Miguel Ángel Ordóñez a profundizar, a trabajar este tema de la privatización de los aeropuertos en la República Dominicana y todo lo que pasó con Aerodón? Pues yo he investigado bastantes casos de corrupción en España y siempre me llamó la atención. Yo tengo una querencia por este gran país que es la República Dominicana desde que viví aquí hace ya bastantes años. Y entonces siempre me llamaba la atención que muchas tramas de corrupción de España, o los papeles de Panamá, se reflejaban aquí. El caso Marbella, el caso Púnica, el caso de los ERE, siempre tenían un reflejo aquí. Y me llamó la atención que siempre figuraban personajes muy comunes y yo me acordé, yo cuando estaba aquí en la revista Rumbo, pues hice algún que otro reportaje sobre la privatización de los aeropuertos dominicanos. Entonces, bueno, recuperé fuentes, ahí se cruzó también otro personaje que ahora mismo están juzgando en España, José Manuel Villarejo, un policía muy corrupto, que por cierto hace una semana o 2 semanas hablaba en sede judicial. ¿Un policía? Sí, un policía muy Villarejo. corrupto. Sí. Le están pidiendo 100 años de prisión. Sí. Y en este juicio, que hace un par de semanas, justo la semana previa a Fitur, él ratificó lo que ya había declarado durante la instrucción del proceso, y era que en uno de los casos por los que lo juzgan, él había actuado porque su amigo Jesucito, él dice Jesucito Barderas, y él decía textualmente testaferro y socio de Felipe González en la República Dominicana, le había pedido que, en nombre de Felipe González, que interviniese en ese asunto. Ahora, te pregunto, a propósito de lo de Jesús Valdera y la posibilidad, lo que siempre se habló de que fuera un testaferro de Felipe González, ¿eso está comprobado? Te lo pregunto por el caso Carlos Andrés Pérez. Cap, que incluso cuando se estableció lo de Capcana, sí, aquí se especulaba, decía Carlos Andrés Pérez, y se relacionaba con Carlos Andrés Pérez. Y de este hombre se dijo que tenía un testaferrato con los 12 apóstoles, aquel que creó, etcétera. Y resulta que cuando murió hubo un pleito en la familia porque creían que había alguna herencia en algún lugar. Y no hay medio peso de Carlos Andrés Pérez en ninguna parte del mundo. No ha aparecido hasta ahora un centavo de dólar de Carlos Andrés Pérez en ninguna parte del mundo. Incluso se acabó el pleito de familia. Y yo estuve como testigo en Miami de una parte de la familia. Se acabó el pleito de la familia porque no apareció un peso en ninguna parte. Entonces, en el caso de Felipe González y esta posibilidad de que siempre se ha hablado de que él estaba detrás de estas compras, que él estaba detrás de este grupo, ¿esto se ha podido comprobar digamos, en los bienes, en las riquezas de Felipe? No, oficialmente no. Okay. Hay muchas especulaciones. Lo que sí que se sabe es que él vive muy bien y efectúa trabajos de relaciones públicas. No debe vivir mal, porque no hay razones para que viva mal. No, por supuesto que no. El presidente no tiene por qué vivir mal. No, siempre y cuando una persona se gane la vida honradamente, da igual que sea tiene casi 90 socialista años, ¿no? o lo que sea. No, 80. ¿Y fuma? ¿Todavía 83. Fuma? No, él estuvo mal del corazón, tiene un bypass incluso. Porque él fumaba muchísimo. Ya no fuma. Cuando venía aquí. Sí, ya se cuida un poquito más. A visitar Peña. Sí. Pero siempre hay muchas especulaciones porque de pronto siempre aparecen terrenos en Marruecos, por ejemplo. Hubo una gran polémica en España. Enseguida se deshizo de esos terrenos que se los habían dado pues por cambiar su criterio y apoyar la incorporación del Sáhara a Marruecos, ¿no? Cosa que no hizo cuando estaba en la presidencia del gobierno, ¿no? Por ejemplo, él siempre, aparte que es brillante y el
presidente más, probablemente el que causó una mayor transformación para bien de España, eso es objetivo, ¿no? Pero siempre le ha rodeado de eso y sus últimos años de gobierno salió precisamente por la corrupción y su implicación en crímenes de Estado, la lucha sucia contra los terroristas de ETA, ¿no? Aunque Miguel Ángel, digamos, se mofaba, escúchame Marilena, se mofaban de él cuando era presidente, porque decían que era el hombre que más conocía el mundo y que menos conocía España. ¿Te parece Felipe era uno de los políticos que más conocía el mundo. No, y ahora se dice que menos conocía España. el gran joseador de España porque se dedica al cabildeo prácticamente. Marilena, Pedro, Marilena, adelante. Yo lo había dicho más suave, relacionista público, pero usted ha sido más certero. Volviendo al caso dominicano, al caso de negocios de bajos vuelos. Usted describe el proceso de privatización de los aeropuertos como un fraude de principio a fin. Ha mencionado algunos nombres de españoles. ¿Puede mencionar nombres o los menciona en el libro de los funcionarios responsables de eso que usted califica como un fraude de principio a fin? Hola María Elena. Y de las familias que le ha ido Miguel Ángel, que estuvieron involucradas en esas negociaciones. Le pido por favor que me deje a don Vitelio fuera, don Vitelio Mejía, que está muy ocupado en la pelota ahora mismo. El presidente porque él lo menciona en el libro. María Elena quiere que lo mencione. Miguel Ángel, esto es sin censura. Nombres de dominicanos que mencionas en el libro, por favor, sin censura. Pues mire, siguiendo con el cuento, yo les contaba que Enrique Sarasola se asocia con Jesús Barderas, lo manda aquí a cuidar sus cartones. Pues siguiendo con esos socios, al poco tiempo, tanto Barderas, cuando Barderas necesita lo de los aeropuertos, empieza a buscar gente con enllaves. Primero está José Luis Abraham, que era el zar de la aeronáutica aquí en este país, todo el mundo lo sabe. José Luis Abraham, que había tenido alguna polémica porque se decía que favorecía a American Airlines con respecto a las otras líneas aéreas, lo cual no fomentaba una competencia limpia, ¿no? Y Balaguer lo tenía ahí, haciendo todos los negocios. Y buscan a otra persona con enllaves, precisamente en la Secretaría de Obras Públicas, de la que iba a depender la adjudicación de los aeropuertos nacionales. Ahí es cuando se asocian con la familia Hasuri, Abraham Hasuri. Y tal es la sociedad que tanto Barderas como Hasuri deciden comprarle su parte en Playa Rincón a Roberto Prats. Se lo compran entre comillas, porque nunca le llegan a pagar eso y se genera un pleito ahí del demonio. De los puntos de Bill Gates, ¿verdad? Y si por eso sigue con los puntos, esa negociación vamos a encontrar el origen de la vaina. Un bufete de abogados dominicanos muy reconocidos. Sí, ahí hay un pleito que todavía claro, había que buscar una firma local. Sí, creo que eso lo hizo una firma de abogados, un bufete de una firma de abogados muy reconocida. Eso se mantuvo y por eso en Playa Rincón, a pesar de que está el proyecto de Rincón Bay, todavía no se ha desarrollado nada. Luego pues hay muchas otras personas dominicanas que intervienen ahí. Por todo el proceso fue amañado, como antes decía, se hizo un traje a medida para esta gente y siempre usando los enllaves que tenían. Vitelio Mejía, que mencionaba mi querido Julio. No, lo menciona usted en el libro. Para ilustrar un momentito, como esto es radio, fuera bueno hablar de qué años estamos hablando. ¿Entre qué año y qué año estamos hablando? El concurso público se hace en 1999. Luego hubo una polémica porque Jotin Curi pone en solfa todo esto, decía que el contrato que lo había elaborado precisamente 99. El contrato lo había elaborado el contrato lo había elaborado Vitelio Mejía, igual que había llevado la batuta de todo. ¿Cuál era la función de Vitelio? Vitelio era realmente relacionista público. ¿Quién hizo todo? El armador. Sí, el armador. Podríamos decir que hizo una vez como Rondón con Odebrecht. No, porque él era funcionario. Sí, él era funcionario. No era funcionario. Vitelio era funcionario, era director de aeronáutica. Era director de aeronáutica. Sí, pero era un lobista conocido, relacionador público. Que era dirección general de aeronáutica civil, correcto. El caso curioso es pero que Vitelio, siendo funcionario, lo que hacía que era
¿De una parte o era el conciliador, digamos? Él junto a otras personas de dentro, que es el mismo esquema que aplica Enrique Sarasola con el Metro de Medellín y su socio Pablo Escobar, hacen aquí lo mismo. Se aseguran unos caballos de Troya que le van a dar la adjudicación. Así fue. Se preparan el concurso para que alguien lo gane. Y estas personas en negocios de bajos vuelos, yo hablo de Vitelio y de otras dos personas, que justo darle la concesión a Aerodom, en cuestión de días entraron en nómina, formalmente entraron a recibir dinero, un salario oficial de Aerodom. Ellos. Sí. Bueno, Vitelio Mejía fue consultor jurídico, abogado de los Jasuri, del grupo Abrisa, de Aerodom, aunque recientemente sé que se molestó con ellos, se peleó, porque esta gente siempre termina muy mal con la gente a la que recurren. Para nada, porque ese aeropuerto de la América parece lo que quisiera es establecer algo. Todavía no he leído su libro, lo voy a leer, he leído su reseña. No, pero ellos no tienen los aeropuertos, ellos lo venden. Eso no, yo lo entregaron. Yo se lo vendieron a una compañía internacional. Se lo vendieron a los mexicanos. A los mexicanos. $1.000 millones de dólares, de los cuales no pagaron ni un solo chele de impuestos. Siempre se cuestionó. Un momento, espérate. Eso siempre se cuestionó que no pagaron impuestos para la transferencia de eso. Ellos en 2008 necesitan dinero líquido. Ya habían sacado muchísimo dinero, un cuartal, a los aeropuertos, y deciden recibir dinero líquido para llevárselo a Panamá, porque por entonces da la casualidad de que sale elegido presidente de Panamá Torrijos, un gran amigo, apadrinado por Felipe González, y empiezan a visitar mucho Panamá a esta gente de la mano de Felipe González también. Lo venden a este grupo mexicano y americano. No. Ese es el tercero. Advan, que después cambia a Vinci. Y lo hacen de una manera muy, muy oculta, muy opaca, por $1.000 millones. ¿Por qué de manera opaca? Porque tenían miedo de que pasase como con la venta de Codetel, que de pronto, una vez que estaba ya todo cerrado, empezó una polémica muy grande de que no se habían pagado impuestos, de que había que pagar más impuestos o menos impuestos. Ellos lo hacen de una manera muy soterrada para no tener que pagar ni un chale de impuestos. Y de hecho, como siempre, que durante todo el proceso estaban exonerados de pagar cualquier impuesto. Una vez que lo venden, no pagan impuestos ni siquiera por llevarse ese dinero fuera del país. Oh, wow. Tú conversaste, tú le diste oportunidad a conversar con ellos para escribir este libro. Hablaste, por ejemplo... Lo consultaste, exacto. Sí, ¿Hablaste con ellos? Con Jesús Valdera. Yo he tenido fuentes. O con los Azuri. Pero Jesús Valdera ya es dominicano. Sí. Y casado con una dominicana. Y los Azuri son españoles. Ellos se sentían profundamente españoles y pidieron, así lo dijeron en la justificación de su petición de nacionalidad a España. Da la casualidad de cuando le gestionan la nacionalidad express, que lo hace sus amigos del PSOE, que entonces estaban en el gobierno allí en Madrid, pues coincide con una polémica que tenían cuando dejan de pagar a todo el mundo por lo de Cap Cana. Antes hablábamos de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez Cap Cana. Sí. Perdón, a propósito de cuando eso, dejan de pagar a todo el mundo, dejan incluso de pagar al gobierno norteamericano, que le había avalado, o la Agencia de Fomento de las Exportaciones, el Eximban, le había avalado $30 millones que ellos dejan de pagar a conciencia. Y además, esa financiación implicaba que la maquinaria que había comprado con la financiación, pues en el momento de no pagar deberían haberla devuelto al gobierno, a las empresas vendedoras. Ellos, lejos de eso, incluso habían vendido esa maquinaria a terceros aquí en la República Dominicana. Entonces, Estados Unidos, incluida la embajada, está muy pendiente de ellos. Y da la casualidad de que entonces, en 2009, deciden solicitar la nacionalidad express española, aduciendo que ellos siempre se habían sentido profundamente españoles. Y otra justificación que dan para recibirla es que durante un año de sus vidas, cuando eran pequeñitos todos los Jasuri, habían estado en Madrid porque su papá había ido a recibir un curso de formación en medicina, en una especialidad. Un filántropo. Tú hablaste con ellos, tú lo entrevistaste para el... Hay que sacarle su comida aparte. Yo he tenido fuentes muy cercanas a ellos. Pero con ellos no he hablado directamente. Me resultó imposible, pero sí que... ¿Le solicitaste? Sí que he buscado lo que ya habían declarado sobre, por ejemplo, su implicación en el caso Marbella y demás, y en negocios de bajos vuelos, pues aparece también lo que ellos explicaron en su día. En su investigación, yo te veo, por ejemplo, lo que es un sí o no.
En su investigación a propósito de este tema me parece interesante. Los azuríes son una de las familias más exitosas de este país. Intervienen en el área de educación, en colegios, en universidades, en hoteles. Construcción de el desarrollo de Cap Cana, una locura. Sí, sobre su éxito también sería bueno preguntarle a los bonistas que quedaron colgados tras la quiebra. Bueno, pero ya ese es otro tema. Pero yo estoy resaltando su espíritu emprendedor, independientemente de cualquier, tienen que hacerlo en un marco legal. Ahora estaba en España, en Fitur. Sí, a propósito de esa investigación, como decía Julio en principio, aquí hay una historia cultural, ahí ve parte de la cultura política dominicana, decir en un tiempo atrás que Cap Cana significaba Carlos Andrés Pérez. ¿Usted pudo encontrar en su investigación algún vínculo de Carlos Andrés Pérez o de gente de Carlos Andrés Pérez con el proyecto de Cap Cana? Sinceramente, más allá de la vinculación con la amistad que tenían con... Yo conocí a Carlos Andrés Pérez cuando vivía aquí, que justo cuando inauguran Cap Cana, él vivía aquí. Esa es una Vino teoría. Con su querida, dicho sea de paso, no con su esposa, con Julio, su querida. Julio, clara eso. Era Julio el vocero de Carlos Andrés Pérez. Tú eres el vocero de Carlos Andrés, era su mujer. Sí. Arréglalo como tú quieras, pero arréglalo. Y lo amó tanto que no le sobrevivió. Ay. No le sobrevivió. Murió poco después de que él se fue. Pero eso mismo fue lo que dijo Consuelo, tú lo dijiste con otras palabras. Yo comenté eso en tu programa. Amante cuando él aseguró. Tranquilo, Bobby, que torrente, que yo... No, porque lo que pasa es que cuando yo comenté eso, me echaron un boche. Lo que pasa es que en la situación de él se dio un caso. Él se casó con una prima. Se casó con una prima, incluso por eso los hijos tuvieron todos problemas de ceguera, de locura, de una serie de cosas. Después desarrolló la relación con Cecilia. Después fue que desarrolló la relación con Cecilia, pero la madre de sus hijos era prima de él. Sí, prima de él. Sí. Problema genético. Y ahí se dio una situación genética y una situación muy triste familiarmente. Sí, gracias. Para terminar de contestarte, yo al propio Jesús Barderas, con quien compartí mesa y mantel en más de una ocasión cuando yo vivía aquí, le saqué ese tema de Cap y él se reía de carcajadas, ¿no? La versión que ellos oficialmente han dicho, que yo no me creo tampoco mucho, es que esto es porque Cap es cabo en francés, le Cap d'Antibes y demás, ¿no? Por la costa, por la Riviera francesa y demás, cosa que mercadológicamente no tiene mucho sentido en un país como la República Dominicana, con los vecinos que tiene la República Dominicana, y que enseguida a mí, por ejemplo, ahora tenía el lapsus de que iba a decir Le Cap Haitien. Le Cap. Sí. El Cap. Puede ser un homenaje a Carlos Andrés Pérez sin que él tenga que ver con eso. No, pero no tenía. Barderas está ahora convaleciente, creo, en Madrid. En Madrid. Él está enfermo, Miguel Ángel, ¿tú has tenido conocimiento de la construcción o la posible construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que fue una concesión que se le dio a los Azuri también en el gobierno pasado y que ha traído un sinnúmero de controversias, incluso decisiones judiciales que han paralizado una guerra de guerrillas por la justificación es la proximidad que tiene con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana? Sí. Los técnicos dicen que no se justifica por el tema del tráfico aéreo, otros dicen que sería una competencia desleal a la familia Rainieri, que han invertido cuando eso era inhóspito por allí. ¿Qué tú sabes de esto y cuál es la posición que tú tienes al respecto? Yo lo que sé es que esta gente echaba mucho de menos esa bicoca que habían tenido de los aeropuertos, de Aerodom, y querían reeditar todo lo que hicieron con Aerodom, con este aeropuerto internacional de Bávaro, que bueno, la justicia ha paralizado precisamente porque no tiene mucho sentido, pero en términos yo creo que de seguridad, pero bueno, a mí eso ni me va ni me viene, ¿no? Es un asunto que trato como un reflejo de lo que habían tenido con Aerodom. Sí, ellos lo echan de menos porque eso era un cuartal que entraba incumpliendo absolutamente todas las condiciones de la concesión. A mí me surge una pregunta. Ese grupo empresarial que usted cita,
me llama la atención porque tuvo muchos problemas económicos cuando pasó la burbuja inmobiliaria entre el 2007 al 2011 fueron los efectos aproximadamente de la burbuja inmobiliaria que trajo todos los problemas con ese zona turística que usted dice. Me llama la atención si hicieron tantos dinero, si tenían tanto dinero de varios recursos. No he tenido el tiempo de leer su libro, usted me lo acaba de entregar, voy a leerlo. Le hago una pregunta. ¿Dónde estaba involucrado todo ese dinero que usted dice que se trabajó con los aeropuertos? Pues le cuento, ellos tenían en Cap Cana, generan una deuda de 750 millones de dólares. Sí. Los bonistas, a quienes se les debían unos 250, pedían, bueno, esto se arregla si hacen una inyección de capital, acaban de vender los aeropuertos, tienen dinero, tal y cual. Ellos no quisieron poner ni un solo chele de su bolsillo. Y fíjese que esa quiebra de Cap Cana es la primera en la que los quebrados, o sea, los dueños de la empresa quebrada, multiplican su patrimonio. Se hicieron archimillonarios a raíz de eso. Y lo digo aquí claramente, que no haya ningún equívoco. Ellos lo que hacen es provocar todas las condiciones para que hubiese una quiebra formal. ¿Cómo? Gracias a esa quiebra, y más adelante daremos más detalles si ustedes quieren, gracias a esa quiebra, engañando a unos y a otros, ellos se hicieron aún más ricos de lo que eran. Y ahora ustedes pueden comprobar que el desarrollo que está habiendo en Cap Cana es exclusivamente en los solares, que ellos con chicanerías se hicieron con ellos, los de frente de playa. Ahí ustedes pueden comprobar familias muy importantes de este país, inversionistas extranjeros que se quedaron colgados de la brocha, perdieron todo su capital. No sé si he sido suficientemente claro. Bueno, sí, pues, Miguel Ángel, muchas personas nos preguntan, nos dirigimos a un público bastante amplio. Perdón, un ejemplo. Sí. Ellos dejan de pagar a todo el mundo porque en eso no discriminaron a nadie. Desde la plutocracia dominicana al inversionista de Canadá o de España o de Estados Unidos. Y dejan también de pagar a su gran socio y amigo, a quien imitaban tanto, que era Donald Trump. Ay, sí, eso yo le iba a preguntar. Te iba a preguntar Donald Trump. Porque el hijo de Donald Trump, sube Donald Trump, el hijo de Donald Trump viene para que acá. al hijo de Donald Trump le iban a tumbar un dinero por ahí. Fíjense en qué negociaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información tú tienes de eso? Fíjense qué curioso. Yo le pregunté en Madrid a los representantes de Cap Cana. Dijeron que resolvieron eso. Que sí, pero vamos que a ver, se mantenía el proyecto igual. Sí, vamos a ver. Se llama Trump Up Cap Cana. Sí, ellos dicen que sí. Trump no pone un chele, Trump no pone su nombre. La marca, eso es. Ellos dijeron que sí, que eso continúa. Sí, ellos siempre se han afanado en dar una imagen de normalidad y tranquilidad, Okay, que pero entonces, nunca hubo ningún pleito con Trump, que siempre lo arreglaron tal y cual. Donald Trump sospecha de ellos, pues a Donald Trump es muy difícil engañarle. Él está muy acostumbrado a quiebras empresariales. Él que engaña a los demás. Entonces, él sospechaba que le estaban birlando unos 4 o 5 millones de dólares. Él empieza a cruzar datos, a solicitar auditorías, tal y cual, y descubre que lo que le estaban birlando eran 16 millones de dólares. Y entonces va por ello, no tanto por la cantidad económica, sino porque le estaban tomando el pelo a él. Se habían atrevido a tomarle el pelo a él estos aprendices de brujo que él consideraba que eran, ¿no? Y entonces, además, en esa investigación detecta que ese mismo año que ellos están declarando en quiebra, pues había habido un movimiento de dinero ahí, habían recibido 140 millones de dólares. Entonces, claro, ellos se apresuraron a calmar eso, porque en Estados Unidos, cuando los denuncia en el tribunal de Manhattan, en el distrito sur de Manhattan, pues una de las cosas que pedía era o la venta de Cap Cana para que le diesen a él lo que le debían, o la intervención judicial con un administrador que viese todas las cuentas, entonces se iba a destapar absolutamente todo. Entonces se dan prisa en pagarle todo lo que le debían. Y eso se acelera aún más cuando hay rumores de que se va a presentar a la presidencia de los Estados Unidos. Miguel Ángel Ordóñez, escritor, periodista, es premio Ortega y Gasset de periodismo. Entonces, aunque explicaste en principio las razones por las que escribe este libro, la gente escribiéndole a uno, bueno, un periodista español ocupado de un tema como este, es parte, digamos, del debate que hay, de la confrontación que hay en estos momentos. ¿De la guerra? Adelante, sí. ¿De cuál guerra?
Bueno, Julio está sugiriendo que le está preguntando directamente que si ese libro es parte de la guerra entre Capcán de la República de Punta Todo es mucho más sencillo. Yo de guerras no sé, yo no me meto en guerras. Yo estoy en una cosa mucho más sencilla, que es periodismo. El periodismo es la búsqueda de la verdad, le pese a quien le pese. Yo tengo una querencia por la República Dominicana desde que viví aquí. No tengo el privilegio de ser dominicano porque lo considero un privilegio y desgraciadamente pues no lo he tenido. Pero yo ni siquiera veo aquí una guerra entre dos o un agente y 1000 bandos, ¿no? Yo veo de un lado, más que un bando, veo una banda. Y del otro lado lo que veo es el... ¿De cuál lado hay una banda? De un lado veo una banda, ¿pero cuál? quienes ¿Cuál de los aparecen dos? aquí, quienes aparecen aquí, y del otro lado veo a la nación dominicana, a los dominicanos que han sido estafados abiertamente. Eso es lo único que yo veo. Lo otro, en negocios de bajos vuelos, si ustedes cuando lo lean verán que la trayectoria de esta gente es echar cortinas de humo, siempre inventarse conspiraciones judeomasónicas. En eso son muy, muy españoles. ¿Judeomasónicas? ¿No? Sí. Conspiraciones siempre hay una mano negra, sus rivales que están tratando de serrucharle el palo, tal y cual. Mire, pero eso pasa con los papeles de Panamá cuando surgen, pasa cuando el mundo ¿Qué tiene que ver yo con los papeles de Panamá? España, 50 sociedades offshore, el amigo de Felipe González. No, pero se refiere a Jesús Valdera, ¿no? Sí, Jesús Valdera. Sí. Bueno, o sea, los papeles de Panamá de ahora no, eso no. En Pandora también aparece no es Pandora, lo de Panamá. Lo de ahora no. Déjame explicarle una cosa. Alguna cosita, y aparecen algunas sociedades offshore que comparten Abraham Hassuri y Barderas. Pero bueno, ellos dicen lo de la conspiración y sus rivales cuando sale eso, pero cuando sale el diario El Mundo cualquier información negativa hacia ellos, pues también dicen, no, nuestros competidores tal y cual. Siempre el mismo cuento. Miguel Ángel, finalmente no te han emplazado jurídicamente después de este libro, no te han puesto demanda. No, lo cual demuestra, yo he sido muy conservador en lo que pongo negro sobre blanco. ¿Y no tienes temor de que te puedan No, matar? Porque todo está absolutamente documentado y demostrable, demostrar todo absolutamente. Todo lo que tú afirmas ahí tiene pruebas. Sí, por supuesto. Mire, usted habla de la parte... Porque aquí hubo una quiebra bancaria. Yo aprendí de Juan Bolívar Díaz una cosa que dijo muy interesante. Ahora es embajador en España. Sí. Y es que nunca escribas algo que no seas capaz de decirle a la cara a la persona. Miguel Ángel, que estás... sin embargo, la persona que me llamaba me decía, pero cuando Miguel Ángel le tocó hablar de Donald Trump, que tiene una historia en la parte inmobiliaria que no es santa, no muy santa, que fuiste muy cuidadoso, muy conservador, muy conservador. No, él dijo que imagínate, que a Donald Trump no lo engaña Él puede tener su simpatía política. Hacerle una trampa a un tramposo es muy difícil. Y por eso le la parte además, si ustedes revisan la historia de Donald Trump, él ha hecho mucho dinero con las quitas. Él creaba unas peloteras enormes, unas deudas enormes y luego negociaba. Decía, ¿qué te debo? Mira, pues te pago cada dólar que te debo, te pago 33 centavos por dólar de deuda, ¿no? Bueno, señores, pero acuérdate, aquí se armó una guerra entre unas personas que fueron socios, que tienen que ver con los aeropuertos, que hasta se dividieron los periódicos. Ramón Báez, Baninter, y del otro lado, Báez Romano. Hassuri. Entonces, Hassuri compró un periódico, Clave digital, la compró. Un periódico Clave Digital comprado. Sí, con media para poderse enfrentar entonces a Ramcito. Fue así. Bueno, yo lo que sé es que ellos usaron Clave Digital y el semanario Clave como un foro público. Ellos lo usaron incluso para vengarse de antiguos socios, para hacer cortafuegos y que en vez de hablar de ellos hablasen de otros implicados en el caso Marbella, etcétera, etcétera. Eso sí que sé. Del tema concreto con eso Baez pasó Figueroa, el periodismo no también. Bueno, sí, ellos tuvieron una guerrita. Señores, pero eso es injusto porque aquí todos los empresarios están detrás de los grandes periódicos. De los grandes periódicos. Todos los grandes periódicos. Todos los grandes periódicos tienen empresarios detrás. Lo que me estoy refiriendo al enfrentamiento que hubo. Acuérdate, el listín de un lado y Clave Digital de otro, porque ellos rompieron con el aeropuerto. Y el periódico El Listín Diario con los ¿cómo se llama? Con los pelleranos detrás. Entre Clave.
En el litín salían todas las informaciones de Bicho Castillo, que era el abogado de Ramón Gil. Y en clase... señores, gracias a Miguel Ángel Ordóñez. Él escribió este libro, Negocios de Bajo Vuelo. Yo lo leí hace un tiempo. Hay muchas cosas ahí que tengo subrayadas, compañero. Algunas cosas. La de Carlos Andrés no te gusta mucho. Otra me gustaría escuchar otra parte también. En otra me gustaría, vamos a invitar a la gente de todo lo que habla en contra del PSOE. Lo leí. No, pero ¿cómo te dice la gente de Canal no de ninguna de las partes, José? Yo no soy, pero es interesante, Es interesante que pregunte. Sí. En contra del PSOE. Yo estoy deseando que esta gente dé explicaciones y que responda a la sociedad dominicana, que ha sido la estafada. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel Ordóñez, autor del libro Negocios de Bajo Vuelo. Gracias, hermano. La confluencia en el Caribe de casos de corrupción de España y la privatización de los aeropuertos. Que se la habían ganado los franceses. Tú sabes, Julio. El concurso se lo habían ganado los franceses. Julio, ¿ustedes saben cómo le dicen a los vuelos bajitos en aviación? ¿Cómo le dicen? Trazas. Bueno, señores, miren, aquí está Fausto. Aquí está Fausto. ¿Qué dice Fausto? Fausto Espinal quiere darnos su versión sobre el conflicto con Dionisio Soldevila. Pero es importante. Sí. Fausto el que le cayó a golpe a Dionisio. Sí, eso lo sí. En un momentito, Fausto. Por una discusión, según Dionisio, de hace 3 años. O sea, que este individuo, según lo dicho por Dionisio, guardó eso. Y le había dicho que le iba a entrar donde quiera lo encontrara. Él reaccionó cuando usted dijo eso de una vez. No, porque doña Consuelo no conoce a Fausto. Bueno, yo sí. Cambio fuera.